Estamos en el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional y aquí vamos a conocer una de las obras artísticas que forman parte del acervo del IPN. Se trata del mural Historia de la Astronomía, del artista Adolfo Delgado, en el que se plasman los momentos más importantes y fascinantes de esta ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo. Vamos a conocerlo. El mural muestra la historia desde los inicios del conocimiento astronómico, que se remonta a épocas muy lejanas, cuando el hombre primitivo contemplaba la majestuosidad del cielo. Creía que el cielo era algo divino, adoraba a los astros y empezó a hacer observaciones dándoles un uso práctico en su vida diaria. Por ejemplo, en la Polinesia usaban una vara que enterraban erguida en el suelo para comparar la sombra que provocaba el sol y determinar el momento propicio para sembrar. Y anotaban conocimientos como ese y las variaciones de la luna en árboles y cuevas. Incluso construyeron observatorios para estudiar a los astros. Algunos tan antiguos como Stonehenge en Inglaterra, 2000 años antes de nuestra era, un círculo de piedras que servía además como un templo. Este mural rodea todo el perímetro del vestíbulo, con una longitud de 85 metros y medio. Muestra cómo la astronomía reúne el conocimiento de gente y culturas de todo el mundo. Pueblos importantes de todas partes se preguntaron qué era lo que veían en el cielo. En la India de la antigüedad observaban los astros para guiarse e inventaron un calendario lunar. Pero sus conceptos sobre el mundo y el cielo tenían fines más astrológicos, es decir, creían que las estrellas determinaban el sentido de la vida y crearon un zodiaco para adivinar el futuro a partir de la posición de los astros. Antiguamente se creía que la Tierra era plana, y a la gente que decía lo contrario se le consideraba loca. Los indios hicieron una representación de cómo se imaginaban que era el universo. En ella se aprecia el monte Merú en lo más alto, posado sobre la tierra, que es sostenida por 4 elefantes. Bajo ellos hay una tortuga que los carga en su caparazón, representa el poder y la fuerza, mientras que una serpiente que los rodea se muerde la cola, simboliza la eternidad. Una de las culturas antiguas más importantes fue la egipcia, que se remonta a más de 3000 años antes de nuestra era. Hay muchas razones por las que ocupa un espacio en este mural. Los antiguos egipcios realizaron inventos muy importantes como el reloj de sol, que tenía la finalidad de medir el tiempo a través de las sombras. Estaba hecho de 2 piezas prismáticas de piedra dispuestas perpendicularmente, donde una tenía marcadas las horas y la otra servía para crear la sombra de referencia. El conocimiento de los astros estaba presente, incluso en los monumentos. Uno de los más extraordinarios es el obelisco. Se cree que eran representaciones de los rayos del dios del sol, Ra, y se construían en templos y tumbas. Aún en la actualidad guardan un gran misterio sobre su uso y su significado. Las construcciones más emblemáticas de esta antigua cultura son las pirámides de Gizeh, que se conservan hasta nuestros días como símbolo de la grandeza de su imperio.
Entre sus grandes enigmas se cree que fueron construidas con una orientación estelar, alineadas a las estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Debido a su majestuosidad, forman parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. La relación entre las religiones y la astronomía antigua era inseparable. Entre las múltiples deidades egipcias se encuentra Nut, diosa de la noche, quien era considerada la creadora del universo. La representaban desnuda con el cuerpo arqueado como la bóveda celeste, sostenida por el dios del aire Shu, que era su padre. La separa de su hermano y consorte, el dios Keb, deidad de la tierra, para así evitar el caos que generaría el colapso del cielo con la tierra. Otra cultura determinante para el desarrollo del conocimiento astronómico fue la de Babilonia, 600 años antes de nuestra era, cuando estudiaron los movimientos del Sol y de la Luna para perfeccionar su calendario. Dividieron el día en 24 horas y le pusieron nombres a las constelaciones. Los elementos más importantes del cielo para los babilonios eran los signos del zodiaco y la trinidad estelar, conformada por la luna, el sol y Venus, considerada la estrella de la mañana. En este mural se muestra cómo conceptualizaban el universo. Creían que era una especie de esfera que contenía la Tierra en la parte de abajo. Encima de ella a una pirámide con 8 escalones y sobre esta el cielo estrellado. Los datos de sus observaciones de los astros, como la salida de las estrellas con relación al Sol o los eclipses, los iban registrando en piedra y arcilla en escritura cuneiforme, la escritura más antigua que se conoce de hace unos 3000 años antes de nuestra era. El zodiaco que conocemos actualmente en Occidente está basado en 12 constelaciones descritas y nombradas por los babilonios. Cada constelación se relacionaba con un animal y se creía que todas las debilidades o fortalezas que tenía ese animal pasaban a la persona a la que le correspondía ese signo del zodiaco, como sigue siendo hasta hoy en día, ¿no? En este mural no podía faltar la cultura china, que ocupa un lugar muy importante gracias a sus grandes inventos. Por eso el artista Adolfo Delgado le dedicó esta sección. La brújula se creó en China en el año 121 de nuestra era con fines mágicos y científicos. Los chinos usaban el punto cardinal del sur como referencia porque para ellos el norte representaba algo malo, debido a que el frío norteño se relacionaba con la muerte. Y al contrario, los aires cálidos del sur se relacionaban con todo lo bueno porque con el calor llegaba la vida de los plantíos. Antes de la creación de la brújula, determinaban las rutas en mar abierto por la posición de los cuerpos celestes. En las medallas antiguas chinas aparecían las estrellas de la Osa Mayor, mientras que en los talismanes se apreciaba el zodiaco con figuras como la serpiente, el perro, el gallo, el ratón y otros animales zodiacales chinos. Otro objeto de estudio astronómico era la esfera armilar, que servía para determinar las coordenadas de los astros. Está compuesta por círculos intercalados que representan el horizonte y es sostenida por figuras de dragones, símbolos de los guardianes celestiales. Aquí se representa a la diosa de la luna según la mitología china. Cuenta la leyenda que esta deidad se fue flotando hasta la luna luego de tomar la píldora de la inmortalidad. Entre los pueblos antiguos que desarrollaron grandes estudios sobre la Tierra y los astros estaban los griegos, una cultura sumamente rica en conocimientos. Entre los griegos más importantes de la historia está el gran Pitágoras, quien desarrolló un extraordinario avance matemático para construir, medir y entender al mundo. Se cree que él planteó las primeras ideas acerca de los movimientos de la Tierra,
creó el teorema de Pitágoras, que establece la relación que hay entre las medidas de los lados de un triángulo con un ángulo recto. Este conocimiento sirvió para realizar grandes avances en muchas disciplinas y ciencias de la actualidad. Otro de los genios griegos representados en este mural es Erastótenes de Cirene. Él calculó con asombrosa exactitud la circunferencia de la Tierra gracias a sus mediciones de los ángulos de la iluminación solar en Alejandría y Ciene. El sabio Claudio Ptolomeo hizo una gran enciclopedia de conocimientos astronómicos que se usaron durante mucho tiempo. Además, determinó el valor del número pi en 3.1416, que es un número irracional que se encuentra en los círculos y sirve para muchas aplicaciones en matemáticas, física e ingenierías, que se aplican para hacer funcionar muchas tecnologías de hoy en día. Se cree que los antiguos griegos pudieron diseñar el reloj de arena, el cual era usado en referencia a Cronos, el padre del tiempo. Este reloj medía el tiempo en función de lo que tardaba en pasar de un recipiente a otro una cantidad de arena. Hiparco de Nicea fue el autor de varios catálogos de estrellas y de un observatorio en la isla de Rodas, e instauró la división del día en 24 horas de igual duración. Se le considera el padre de la trigonometría e inventor del astrolabio, que es un instrumento que permite determinar la posición y la altura del Sol, los planetas y las estrellas para medir la posición y la hora. Como el astrolabio de Rojas que tenemos aquí, en el planetario Luis Enrique Erro. De este lado del mundo, cuando los europeos llegaron a América, encontraron culturas que habían desarrollado destacados conocimientos matemáticos y, por supuesto, sobre astronomía. La gran cultura maya en Mesoamérica desarrolló conocimientos matemáticos muy complejos como la idea del cero, o sea, de un número que representa la cantidad de nada, que fue un concepto que otras culturas del mundo no pudieron ni imaginar. Los mayas crearon 2 calendarios que les permitían llevar un recuento del tiempo con asombrosa exactitud para ordenar sus actividades religiosas y civiles que al juntarlos como si se trataran de engranes encajaban perfectamente. Como en las demás culturas, los astros y los aspectos esotéricos tenían una gran relación. En este mural se representa el Códice Trocortesiano, escrito con jeroglíficos mayas que describen la región de los muertos, Kukulcán y la serpiente de la noche, el sol ahuyentando a la bestia tenebrosa, el sol poniente y la serpiente de la noche, y el dios del inframundo y la serpiente de la noche. Los mayas, como otras grandes culturas de la antigüedad, construyeron grandes templos, edificios y observatorios como el de la ciudad de Huachactún, desde donde podían medir el tiempo y conocer las fechas propicias para la siembra y la cosecha. Otra de las culturas más importantes de la historia que está representada en este mural fue la mexica. También se les conocía como aztecas. Ellos contaban los meses y años de manera diferente a nosotros, pero también eran muy precisos. La Piedra del Sol, mejor conocida como calendario azteca, es un monolito de 24 toneladas de peso y fue descubierta en 1790 en el centro de la Ciudad de México. En él se describen las edades que vivió el mundo antes del quinto sol, que es la era en la que vivimos nosotros según la mitología mexica. En esa enorme piedra labrada se describen los movimientos de los astros y algunos ciclos de tiempo como meses de 20 días, años de 18 meses y cuentas de 52 años. Los aztecas construyeron observatorios astronómicos localizados en puntos estratégicos en los que los sacerdotes realizaban análisis muy precisos de los fenómenos celestes.
hasta el punto que midieron con gran exactitud los movimientos del Sol, la Luna y los planetas Venus y Marte. Estos y muchos conocimientos más sobre el cielo eran registrados en pictogramas sobre papel amate o piel, que hacían hombres llamados tlacuilos. Estas escrituras son las que hoy conocemos como códices aztecas. Uno de esos códices o representaciones de cómo veían el mundo los mexicas es la Cruz Mexica, que muestra las regiones del universo y las deidades que presiden cada una de ellas. El artista Adolfo Delgado lo plasmó con detalle magistral en este mural realizado con líneas de pintura acrílica blanca y pincel sobre un fondo negro como la oscuridad del manto espacial. Durante el Renacimiento y los tiempos modernos, hubo personalidades que aportaron importantes descubrimientos que fundamentaron la astronomía de la actualidad. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico inició el renacimiento de la astronomía reformando los antiguos conocimientos de esta ciencia. Planteó que el Sol era el centro de un sistema de planetas que giraban alrededor de él. El físico italiano Galileo Galilei fue el primer astrónomo que utilizó el telescopio para observar la Luna, el planeta Júpiter y las estrellas con grandes descubrimientos. Johannes Kepler, el astrónomo alemán, describió un nuevo esquema del sistema solar y de las leyes del movimiento de los planetas. El inglés Isaac Newton formuló la ley de la gravitación universal, que describe cómo la masa de los objetos genera fuerzas que se atraen entre sí. El filósofo francés René Descartes, quien planteó un método para llegar al conocimiento científico, también apoyó la idea de que los planetas giran alrededor del Sol. Immanuel Kant, el filósofo alemán, sostuvo que las nebulosas son grupos de estrellas como en la que se encuentra nuestro planeta, llamada la Vía Láctea. El físico francés Léon Foucault demostró la rotación de la Tierra con su famoso péndulo, el cual puede oscilar libremente en cualquier plano vertical por mucho tiempo. De hecho, tenemos un ejemplar de este péndulo de Foucault en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del IPN. Y por supuesto, el físico alemán Albert Einstein, autor de la innovadora Teoría de la Relatividad General, que reformuló las concepciones de la cosmología. Este mural nos recuerda los maravillosos instrumentos creados en la primera mitad del siglo XX, con los que el hombre pudo alcanzar el espacio exterior y estudiar mejor sus misterios. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el físico escocés Robert Watson Watt desarrolló un aparato de radar con fines militares que posteriormente ayudó al hombre a medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos en el espacio. Otro instrumento es el radiotelescopio que se encuentra en el Valle de Gubang en Australia, cuya función era captar y registrar las ondas radioeléctricas que emiten los cuerpos celestes del universo para conocer su naturaleza. Los aparatos de radioastronomía captaban y registraban señales características de las diferentes etapas de la actividad solar, con lo que se pudo apreciar aspectos del Sol como sus características manchas y llamaradas. El 2 de marzo de 1972 se lanzó al espacio el satélite Pioneer, una sonda espacial estadounidense considerada la primera en atravesar con éxito el cinturón de asteroides del sistema solar y llegar al planeta Júpiter. Después de eso, se logró enviar satélites artificiales al planeta Venus, y se descubrieron las bandas de radiación de la Tierra.
conocimientos que permitieron desarrollar la tecnología necesaria para poner numerosos satélites artificiales en órbita que hoy nos ayudan a conocer el clima, a facilitar las comunicaciones a distancia y conocer mejor tanto nuestro planeta como el espacio. Un sinfín de estudios de todas las épocas y culturas permitieron la creación de medios de transporte que evolucionaron hasta el punto de llevar al hombre al espacio, como las cápsulas espaciales lanzadas en cohetes que hicieron posible incluso llegar hasta la Luna. Este mural rinde homenaje a algunos de los primeros terrícolas en salir al espacio exterior, como el cosmonauta Yuri Gagarin, la primera cosmonauta Valentina Tereshkova y Leroy Gordon Cooper, el primer astronauta. Sin olvidar a la perrita Laika y el mono Sam, los primeros animales en el espacio. La historia de la astronomía ha tenido un largo recorrido que cada vez se acelera más y ha sido plasmado con maestría en este mural de 1967 del artista Adolfo Delgado. Ven a conocer esta obra maestra del patrimonio artístico del Instituto Politécnico Nacional en el vestíbulo del Planetario Luis Enrique Erro. Disfruta ser politécnico.